Seguimos aquí en Cuarto Poder, Flor, Guido, y vamos a conversar hoy con Eduardo Quiroz, casualmente hablando de la libre postulación, porque ya él se lanzó, se tiró como candidato presidencial. Precandidato presidencial por la libre postulación, Eduardo. Oye, Gracias. ¿me oyen? Buenos Sí, días. sí. Aquí te No estamos sé si te escuchando. escucha Eduardo, yo creo que Eduardo, tú no escuchas a Flor, ¿verdad? No. No, Van a yo subirte acá el volumen para que te escuchen. Yo necesito decir algo antes que empiece a hablar Eduardo. Dale, te escuchamos. Qué pena. Pero ustedes vieron el tuit de Ricardo Martinelli diciendo que por qué abusaban de quienes protestaban por lo que sucedía en Panamá y que la persona ya estaba esposada. Yo sí, a mí me indigna leer eso porque, claro, la matanza en Bocas del Toro no fue su gobierno. No. Y en Colón, muertos y ciegos dejaron. Y él va a hablar de que por qué esposaron a una persona. Bueno, es que después de ese tuit se generaron muchos comentarios alrededor de que se estuviese instigando políticamente esas protestas. Y yo no sé si el tuit fue a favor o le hizo o buscó hacer un favor, pero lo que al final se ha interpretado es que ese tuit denota el interés que puede tener él detrás de las protestas que se están realizando. Claro, Y claro. eso es lo una pregunta, sospechoso. Hubo matanza en Bocas del Toro y también en Colón, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Claro, así es. Sí. Hubo Muertos enfrentamientos. y heridos. Hubo enfrentamiento, incluso en Colón salió Senafrón a tratar de tomar control de la tomó calle. control. Sí, tomó sí, control correcto. de Colón en ese momento. Pero el detalle aquí es... muertos y heridos hubo en Colón y en Bocas, en los dos, ¿no? Así es, exactamente. Así es. Y en San Félix hubo no sé cuántos lisiados de por vida que quedaron afectados en su visión, pertenecientes a la etnia Nao de Bulé. Así que Me acuerdo, por la ley que pasaron... la ley Chorizo. La famosa ley Chorizo. La ley y Chorizo. también después la de la venta de las tierras de Colón. Esa fue la siguiente, sí, correcto. Bueno, sí. No, me parece terrible. Sí, no, esas son de las inconsistencias a las que nos tiene acostumbrado el personaje. Ese, entre muchas otras. Sí. Bueno, necesitaba sacarlo del sistema. Hola, dale. Eduardo. Eduardo, lamentablemente no te está escuchando, estamos viendo a ver cómo hacemos para que te escuche. Pero aquí te manda saludos, Flor. Pero te manda Dice que saludos, lamenta Flor, sí. mucho no estar aquí. Dice Eduardo, Flor, que él presencial. cada vez que viene al programa tú no estás. Yo digo lo mismo, cada vez que yo voy, él no va. Dice que cada vez que ella viene tú no estás tampoco. Buen punto, muy buen punto. Bueno, Eduardo, a ver, vamos a entrar en materia. Ayer presentaste formalmente, acompañado de tu familia y de un grupo de seguidores, la aspiración formal a ser parte de las personas que por la libre postulación van a aspirar a la candidatura a la presidencia de la República. Ahora viene el proceso de recoger firmas a partir, entiendo que es de agosto. El 15 de agosto. 15 de agosto. Y entonces los tres que queden con más firmas en cada cargo de elección popular pasarán a la papeleta. Las motivaciones que tuviste para tomar esa decisión de ser presidente de un grupo editorial importante como el grupo GESE, que pudo hacerle frente a no solo a tiempos difíciles durante la pandemia, sino previo a la pandemia, y eso te consolidó tu imagen de liderazgo en el sector de medios de comunicación. Además fuiste presidente del Fórum de Periodistas, representante de Panamá en la Sociedad Interamericana de Prensa como vicepresidente regional para el tema de libertad de expresión, y entonces ahora diste un paso hacia el mundo político. Ya tú habías participado más o menos en la gestión pública, habías sido diputado suplente, habías sido ministro de Estado, pero ahora ya es otra categoría. Entonces, las motivaciones. Claro. Primero, muchas gracias. Un placer estar aquí, como siempre. El reto tiene varias etapas. Uno, en primer lugar, una etapa profesional cumplida. Uno siente a veces cuando hay ciclos que se cumplen, y después de 12 años de haber estado en el grupo editorial El Siglo y la Estrella de Panamá, sentí que había cumplido mi ciclo. En segundo, un proceso de amplia reflexión. La etapa de la pandemia creo que tuvo mucho que ver con eso. Y lo otro es lo que he señalado en varias ocasiones, la oportunidad en la posición privilegiada en la que estaba, y ustedes comprenden perfectamente lo que planteo, me permitía observar no solamente la realidad nacional, sino también
qué sucedía entre telones. Y al ver lo que sucedía entre telones me daba cuenta que habían dos cosas que me preocupaban mucho. Uno, que los liderazgos democráticos estaban como cooptados, no había capacidad de recambio, no están produciendo las organizaciones políticas capacidad de recambio en sus liderazgos. Y en segundo lugar, que los partidos políticos, piezas fundamentales de la democracia, y a mí nunca me vas a escuchar denostarlos o atacarlos en función de lo que representan para la democracia, habían estado siendo secuestrados por diputados, por dirigentes políticos que impedían la capacidad de ese debate democrático al interno de las organizaciones políticas. Entonces, ante esas dos realidades, ¿se plantea la participación política como una opción? Sí, yo creo, Guido, que después de mucho tiempo de ser profesor y de decirle a mis estudiantes, la democracia necesita participación y necesita que los ciudadanos se involucren y necesitan salir a la cancha, empecé a sentir como un poco ese dedo se apuntaba hacia acá y me lo estaba diciendo a mí. Y bueno, la opción de la libre postulación es una herramienta que creo que aporta muchas posibilidades, pero probablemente la más importante para mí es la de poder convocar a distintos sectores de la vida nacional que más allá de la política partidista. Ahora, ¿en qué aplica a una crítica que estaba haciendo Flor? Bueno, no crítica, sino una observación que estaba haciendo Flor, Miserrachi, sobre el tema de las personas que están en partidos políticos y que ahora quieren correr por la libre postulación. En el caso tuyo, si estuviste en un partido político, en el Partido Panameñista, creo. Sí. Y ahora, pues, no viste una opción en el Partido Panameñista y crees que el mejor camino es ir por la libre postulación. No sé cómo tú te sientes en ese sentido. Creo que nos has inicialmente presentado tus argumentos para el poder presentarte como un precandidato presidencial, pero también sería bueno entender los argumentos de por qué no corriste entonces en el partido político del que militabas. Qué buena pregunta. En primer lugar, el elemento de presentar la renuncia de manera pública, o sea, hacerlo para escrutinio nacional, porque efectivamente había tenido una participación política a través de los partidos políticos. Uno, cuando me inicié en política, solamente se podía participar a través de los partidos políticos. Eso es importante tenerlo claro. Tal vez ahí tire un poco la cédula sobre la mesa, pero bueno, eso es importante tenerlo claro. Y yo sí creo en la participación política de los ciudadanos. Creo que eso es lo que hace que la democracia reverdezca, o sea potente. Segundo, tenía 11, algunos dicen que más, pero yo de lo que recuerdo, 11 a 12 años de no tener una vida política activa, por razón de las responsabilidades que estaba ejerciendo. Entonces, en la práctica... incluso antes. Incluso un poco antes. Cuando fuiste de la junta directiva del canal, claro. Efectivamente. Claro. Efectivamente. Entonces, no había tenido una vida política activa. Pues sí, como mucha gente, me mantenía registrado en el partido. Por eso, no lo hice de manera escondida, porque creo que parte de la diferencia de lo que quiero plantear es que podamos hacer un escrutinio de quienes aspiran al servicio público en todos los aspectos que sean relevantes para los ciudadanos. Y para mí ese era uno importante. Después de 12 años... Ahora, la familia Quirós es una familia política. Dame un segundo. Después de 12 años de no tener una vida política activa, tomé la decisión de simplemente... Cuando hablas de una vida política activa, te refieres a una activa políticamente dentro de tu partido. Militante. Te refieres a eso, correcto, militante. Correcto. Pero sí eras un observador político. Por y supuesto. Dos, tu familia es una familia política. Sí, sí. O sea, tu hermano fue diputado, o sea, tienes una familia, o sea, los Quirós están vinculados a la política y a la política partidista, obviamente, ¿no? Desde los inicios de la República. Así es. Mi abuelo José Manuel Quirós y Quirós fue miembro fundador de Acción Comunal y ministro de Educación en la década del 30. Sí, por supuesto. Mi tío Alberto Quirós Guardia, pues creo que es una persona ampliamente conocida en este país. Sí, mi familia evidentemente ha sido una familia que ha entendido tanto como que ese la política es parte del tanto como servicio. igual forma desde los medios de comunicación, también eres un observador político. Pero así que tanto como ese desconecte de la política, no, de la vida política activa, de la militancia. Creo que te refieres a la militancia política dentro de un partido constituido. Pero eso no te hace dejar de creer en los partidos políticos, ¿o sí? No. Yo sigo creyendo que los partidos políticos son piezas fundamentales de la democracia, que son necesarios para que el sistema democrático funcione, pero que necesitan una profunda reingeniería en nuestro país. O sea, los partidos, yo creo que el que no señale, por lo menos los más importantes o los que han participado en las últimas elecciones, porque sí hay, digamos, nuevas herramientas de partidos políticos recientemente inscritos que están tratando de hacer cosas de manera distinta.
y eso hay que señalarlo como positivo. A propósito de esa referencia, Eduardo, precisamente, pues, yo sé que nadie experimenta en cabeza ajena, ¿no? Pero Ricardo Lombana, que ya tuvo la experiencia, ya pasó por la etapa de ser candidato presidencial, quizás el más exitoso por la libre postulación hasta ahora, a pesar de no haber logrado su cometido, quedó de tercero, sacó una cantidad de votos considerable, incluso superando al partido oficialista de ese momento. Y él tomó la decisión de constituir su partido porque el escenario sigue siendo desventajoso para los candidatos por la libre postulación. Si bien antes era imposible, ahora es posible, pero es muy desventajoso. Entonces, ¿qué esperas tú hacia el futuro? Porque dada esa experiencia, y te puedo mencionar otra experiencia de alguien que tiene una trayectoria parecida a la tuya, Marco Amelio, panameñista, miembro de la Junta Directiva del canal. Por supuesto, él no estuvo observando, él no estuvo observando 12 años desde los medios de comunicación, pero también y no le fue bien. O sea. Sí, yo creo que la libre postulación, conocida ampliamente en el ideario de la gente como independiente, y por eso yo creo que es importante hacer la distinción. Aporta muchas oportunidades y ha ido incrementando en su espacio dentro de las estructuras electorales, tanto en el Código Electoral como en la forma en la que el Tribunal Electoral maneja el tema con la libre postulación. Ahí el camino recorrido por el profesor Juan Jované, por el propio Ricardo Lombana o la propia Ana Matilde Gómez, ha sido importante. Sin embargo, me atrevería a decirte que las condiciones dadas para esta elección son bastante mejores, han aclarado muchos aspectos. Tengo la confianza en que el Tribunal Electoral, con la utilización de las herramientas tecnológicas, va a resolver todo este problema de la firma de muertos y todas estas cosas que escuchamos hace un par de años en la elección de 2019. Y por otro lado, siento que hay una clara conciencia en los ciudadanos de que tienen derecho a ejercer la libertad de su voto y que el tema de las estructuras partidarias, pues sí, es importante, pero no determinante. Y en eso, si echamos la mirada al barrio, o sea, si miramos lo que ha sucedido en países cercanos, tan cercanos como Costa Rica o como Colombia, te das cuenta que sí, las estructuras partidarias juegan un rol, pero no un rol determinante. Un rol puede ser que una propuesta de libre postulación, si logra convocar a suficientes sectores de la vida nacional, pueda terminar siendo ganadora en el 2024. ¿Cuál es esa fórmula, desde tu punto de vista, que puede llevarte a plantearla o establecer una diferencia con el resto de las otras propuestas? Porque hoy leíamos que había como 23 interesados en ser candidatos por la libre postulación a la presidencia de la República. No sé qué información tú tienes específicamente acerca de las cantidades ya oficiales que se han presentado, pero parece que van a ser muchos los interesados y al final deben ser 3 los escogidos, ¿no? Así es. Eso es importante aclarárselo a la ciudadanía, que el proceso de recolección de firmas que se inicia el 15 de agosto de este año va a producir que haya solamente 3. Hay un piso que son 40.000 firmas y 40 y tantas mil firmas, y a partir de allí entonces los 3 que más obtengan serán los que pasarán a la papeleta presidencial para las elecciones de mayo del 2024. Sobre el otro aspecto, la información que recibimos ahí en el Tribunal Electoral es que hay ya 4 postulaciones en firme. Al parecer hay muchas personas que han retirado los documentos, pero hay 4 que han presentado su documentación ya en firme. Debo decir que la presentación de la documentación requiere un esfuerzo. Claro. Hay una serie de requisitos que cumplir, claro, y no es cosa fácil. Ahora, y tendrías entonces desde agosto hasta julio del otro año para recoger la firma, ¿cierto? Desde el 15 de agosto próximo hasta el 31 de julio del 2023. Y me llama la atención que el Tribunal Electoral aclaró que para el 31 de julio del otro año también tienes que tener lista tu propuesta a vicepresidente, a candidato a vicepresidente. Sí, era algo que la norma no aclaraba del todo, pero ahora ya el tribunal lo ha definido, que los candidatos de libre postulación deberán presentar sus nominaciones para vicepresidente antes del 31 de julio. Ahí empiezas a darte cuenta que el sistema tiene sus falencias, ¿no? Sí. Lo que Sí, señalaba, No es equitativo. lo que señalaba no es Guido. equitativo. ¿Por qué? Porque si tú todavía no has pasado a ser uno de los 3 candidatos Así es. en firme, como les llama el código,
¿Por qué tendrías que anunciar tu nominación para vicepresidente? Y los partidos tienen más espacio para hacerlo. Pero bueno, son las normas. Yo creo que hay que trabajar. ¿Cuándo sobre el las Tribunal normas. Electoral anunciaría entonces cuáles son los candidatos en firme? Porque si el 31 de julio cierran El 15 de agosto el del 15 de próximo agosto. año. El 15 de agosto del próximo Del año. próximo año. 15 días después de que se cierra la recolección de firmas. Ok. Eduardo, Exacto. hay gente, y seguramente tú lo habrás escuchado, que plantea que las candidaturas independientes, y eso pasaba desde antes, que cuando alguien aspiraba recuerdo Rubén Blades, cuando hizo su movimiento Papa de Goró, su partido político, decía, no, es que eso es para dividir el voto y para darle el triunfo a X. Ahora con las candidaturas independientes ha salido el mismo lamento de las personas que aspiran siempre a que haya un gran grupo contra otros, ¿no? Y entonces yo pensando sobre eso digo, bueno, está bien, es verdad que se puede atomizar el voto, pero, y más con el sistema que tenemos de una sola vuelta. Entonces, la solución o el antídoto para eso sería, y además para ofrecer un mandato claro a quien resulte finalmente vencedor, sería una segunda vuelta. ¿Te parece? Y no solo para el cargo de presidente. Sí, ¿no? sí. Hay dos preguntas ahí en lo que señalas. Uno, el tema de la segunda vuelta. Yo creo que nuestro sistema electoral necesita una revisión de fondo, donde la segunda vuelta pueda ser una herramienta que aporte mayor participación de los ciudadanos. Entre más participación hay, más democracia y eso es mejor. Entonces, si hay una votación y luego hay otra, eso es mejor. Ahora bien, no puede meterse como un pegote al sistema. Yo no soy de los que creo que puedes agarrar y decir, pongamos la segunda vuelta. No, el sistema tendría que revisarse todo. Los circuitos electorales, la forma en la que se escogen los diputados, la forma en la que aplicaría la segunda vuelta, por ejemplo, para posiciones como representante o como alcalde. Bueno, no puedes decir, es que ese aporte democrático es bueno para presidente, pero ¿y entonces qué pasa con el alcalde? También lo sería para los alcaldes, ¿no? ¿Verdad? Para el Congreso también sería interesante plantearlo. Entonces, verlo como un sistema todo. La otra parte de la pregunta que plantea Ido es muy valiosa. Y yo diría que me requirió mucha meditación y mucha reflexión personal. Porque claro, uno dice, bueno, entras a la cancha y vas a ser alguien que distraiga o que atomice el voto o que en alguna medida no permita que tal candidatura o tal propuesta a la que le tenemos gran temor no llegue. Yo creo que ahí nos tenemos que ir a los conceptos fundamentales. La democracia se fortalece con la participación. Entre más debate democrático haya, mejor. Y ese debate democrático se genera con la participación, con la oportunidad de los ciudadanos de tener distintas opciones, de poder escuchar las distintas ofertas. Y en ese sentido, yo creo que el proceso va a decantar quién es la opción que tenga más posibilidades. No me gusta que elijamos presidentes de 32%. Evidentemente creo que eso no es bueno. Eso hace que una administración inicie ya de partida con un nivel de aceptación muy, muy limitado. Hay que hacer un gran esfuerzo. Ahí vemos, por ejemplo, lo que está planteando el presidente electo de Colombia, ese gran acuerdo nacional, casualmente para tratar de ver cómo despolariza un país que está partido por la mitad. Ese no es el escenario que deseamos en Panamá. Entonces yo creo que el proceso electoral, un debate democrático de altura, no tendría por qué generar mayor divisiones. Tendría probablemente que generar que escojamos la mejor oferta. ¿Cuál va a ser la base de tu promesa electoral para que la gente te firme? Porque creo que por ahí debemos arrancar, ¿no? Sí, ese es el primer paso, efectivamente. La palabra promesa hay que tenerle un terror absoluto. O sea, no vas con promesas. No vas con promesas. Absoluto en la política. Salvo que sea algo tan grave y tan profundo como lo que he dicho. El servicio público impone honestidad. En lo que a mí respecta, esa es la forma en la que entiendo el servicio público. Esa es la forma en la que la desarrollé, muy, muy joven, y esa es la carta de presentación que pongo sobre la mesa ahora que inicio este proceso de recolección de firmas. Y luego convertir el proceso de recolección de firmas en un proceso de conversación con los ciudadanos. O sea, más allá de recolectar firmas, de sacar un móvil o un cuaderno e ir a buscar firmas, lo que estoy planteando es, utilicemos esta herramienta que nos aporta el proceso electoral y vayamos a recoger qué siente la gente. ¿Quién puede interpretar mejor los problemas? ¿Quién puede presentar las mejores soluciones a los problemas que aquellos que los sufren? Entonces, convertir el proceso de recolección de firmas en un proceso de escuchar a la gente. Algo que siempre
surge cuando hay una candidatura es la pregunta sobre quién es el equipo que rodea Claro. a ese precandidato o candidato. Claro. Obligada la pregunta. Absolutamente, absolutamente obligada. Y parte del planteamiento está en que más allá de los nombres, y esto evidentemente irá saliendo conforme vayas caminando en el proceso de la recolección de firmas, y en lo que vamos a plantear a partir del 15 de agosto. Y es que ese proceso de recolección de firmas, y tu buena pregunta a veces saca primicias, y eso es un buen entrevistador, ¿no es verdad? Me estabas poniendo a decir algo que seguramente mi equipo me va a decir, ojo Eduardo, no debes decirlo todavía. Pero ese proceso de recolección de firmas también se va a convertir en un proceso para la construcción de un plan de gobierno en el que haya una amplia participación de los ciudadanos. Y a partir de allí, entonces, ver quiénes son esos mejores panameños y panameñas que yo siento que los tenemos de primer mundo en la gran mayoría de los temas complejos que tenemos para participar y construir esta propuesta. Eduardo, muchas gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Eduardo Al revés, Quiroz, gracias a ustedes. candidato por la libre postulación a la presidencia de la República. Regresamos en breve.